Al morir en aquel viernes por la tarde, Jesús fue sepultado según las costumbres de la época. Años después de su resurrección, un sudario comenzó a ser venerado por cierta parte del cristianismo, alegando ser el manto utilizado en la sepultura. ¿Realmente ese manto fue usado para cubrir a Jesús? ¿Qué evidencias son presentadas por los creyentes para corroborar esta afirmación? ¿Cómo realmente fue sepultado Jesús? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La cultura judía, así como la de otros pueblos del cercano Oriente, también poseía rituales fúnebres que deberían ser realizados en el momento de enterrar a un fallecido. ¿Cuáles eran estos rituales y cómo se desarrollaban en la época de Jesús? En Jerusalén había varias tradiciones sobre cómo enterrar a los muertos. En el pasado se juntaban los huesos juntamente con el resto de los padres en cuevas que podríamos llamar casi fosas comunes. Los cuerpos eran preparados en sábanas, las cuales usualmente eran de lino, envolvían al difunto, le ponían especies, aceites, perfumes, y entonces eran depositados en el lugar donde había sido seleccionado por la familia para tener a toda la familia junta. Había cementerios públicos donde se llevaba a cabo la sepultura, pero también había cuevas y cavernas que a veces eran adaptadas como un lugar para sepultar a los muertos, y los cristianos usaban también eso. Es interesante que había la costumbre de tener plañideras, es decir, mujeres especialmente contratadas para que fueran allí a llorar, para darle un sentido de tristeza al funeral. La costumbre era que lavaban el cuerpo de la persona fallecida, lo envolvían después en sábanas o en mantos o en lienzos, que eso la persona los colocaban después sobre una cama portátil o una madera, y lo llevaban entonces al sepulcro y lo colocaban allí, y después colocaban una piedra, generalmente giraba la piedra y la colocaban en la puerta de la tumba. Por ejemplo, en el caso de la tumba de Jesús está ahí la piedra, ¿no es cierto?, que se usaba para sepultarlo, para tapar el sepulcro donde dejaban el cuerpo. Al morir, pocas horas antes de la puesta del sol, las Escrituras relatan que Jesús tuvo que ser sepultado rápidamente para que el ritual fúnebre no invadiera las horas del Sabbat. ¿Qué otros detalles nos presentan los evangelios sobre el momento de la sepultura de Jesús? ¿Fue posible enterrar al Maestro según las costumbres de la época? Jesús de Nazaret debió haber sido sepultado como la mayoría de las personas eran sepultadas en el antiguo cercano oriente, específicamente Palestina, envuelto en un sudario, puesto en una tumba. En este caso es descrita como una tumba de piedra que tenía una entrada, la cual era bloqueada por una piedra. La mayoría de las piedras que hemos encontrado para cerrar estas tumbas son cuadradas. La versión del rey Jacobo, que habla acerca de una piedra rodando, ha dado la impresión de que era una piedra redonda. Y tradiciones que presentan a la piedra como una piedra redonda han intensificado el cuadro mental de los cristianos como una piedra redonda. Sin embargo, es muy probable que haya sido una piedra cuadrada la que sostuvo o mantenía privada a la tumba de Jesús, o como era común en las tumbas del primer siglo. No tenemos razones para creer que el entierro de él aquel viernes en la tarde de forma apresurada fuera diferente a la mayoría de los entierros
que tenían lugar allá en Jerusalén. Bueno, es interesante que uno de los apóstoles describe la actuación de José de Arimatea y de Nicodemo. José de Arimatea era un hombre rico y Nicodemo era aquel que vino a Jesús y que le dijo, bueno, quería saber algo de cómo salvarse, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Bueno, aquel que era un personaje también muy importante dentro de Israel, en Jerusalén, y los dos, dice que compraron drogas aromáticas, aloe, mirra, dice 100 libras, que era una cantidad enorme, porque ellos eran hombres de dinero, de posición. Y entonces lo trajeron para ungir el cuerpo de Jesús. Dice que José de Arimatea tenía mucha relación con el emperador o con el gobernador y fue a pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces lo tomó y lo trajeron. No hubo plañideras en ese momento en la muerte de Jesús, en el sepulcro de Jesús, pero estaban allí los discípulos y uno puede imaginarse lo que era para los discípulos después de la tremenda angustia que habían pasado esos días por la crucifixión de Jesús. Me imagino el rostro que tendrían los discípulos al no haber dormido bien y la angustia, el llanto también. Y estaban ahí algunas de las mujeres que habían acompañado a Jesús también como servidoras, como acompañantes. Y estaba la Virgen María también, la Madre de Jesús, que estuvieron allí. Y yo me imagino lo que habrá sido eso, ¿no? La angustia. Y aquí en San Juan, el capítulo 19, está la descripción de cómo se sepultó. Dice, también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y entonces, en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido aún puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y yo me imagino el acompañamiento allí, la tristeza de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los mismos discípulos habían dicho que ellos esperaban que Jesús habría de redimir a Israel. Pensaban incluso, y eso es el comentario bíblico y de otros comentarios, dice que ellos esperaban tener incluso una posición muy elevada en el reino que Jesús iba a establecer. Así que ese funeral, ese entierro de Jesús, o el colocarlo en la tumba, tiene que haber sido muy, pero muy triste para ellos. Pero allí se colocó a Jesús bien ordenado, con los mantos, para que descansara en la tumba después de su crucifixión. Los evangelios narran que en la mañana del domingo Jesús resucitó y se le apareció a algunos de sus seguidores. También revelan que más adelante Él se presentó a todos sus discípulos y por fin se despidió de ellos subiendo al cielo. A partir de entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles comienza a contar cómo los discípulos y los apóstoles comenzaron a predicar las enseñanzas, revelando el verdadero significado del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Es interesante notar que ni el libro de los Hechos ni las epístolas del Nuevo Testamento hacen alguna mención sobre la conservación del manto de Jesús y su veneración. Pero, para el año 544, un sudario fue encontrado en la antigua ciudad de Edesa, y a partir de ese momento comenzó a ser venerado como perteneciente a Jesús debido a la figura que allí se encontraba. El sudario fue preservado por distintos reyes, duques, condes y señores, hasta que en 1578 fue depositado en la Catedral de Turín, local donde se encuentra hasta el día de hoy. Realmente, en la controversia en cuanto al manto o los mantos, porque podremos preguntar cuál de ellos, comienza durante la época de la Edad Media. Ya para el siglo XV, el manto que se encuentra en Turín, al norte de Italia, es el que más énfasis se le da. Pero había varios mantos que alegaban tener rostros de Jesús,
los cuales eran comercializados como reliquias durante la Edad Media. El que finalmente se considera como el campeón entre todos estos mantos es el que se aloja en Turín y el que ha sido venerado hasta nuestros días. Bueno, es un misterio realmente, hablando misterio no como una cosa que no tiene explicación, sino que ha sido un tema muy discutido por teólogos, investigadores, científicos, porque el más importante, porque hay varios también, ¿no? Pero el más importante es el que está en Turín, en la catedral de Turín. Y se ha hecho pruebas y algunos dicen que sí, que la Iglesia por supuesto dice que sí, que es verdadero, que es auténtico, que fue el mismo con el cual Jesús fue envuelto en el momento de su sepultura. Pero es muy discutido y que está en Turín es una tela grande, una tela muy linda, que ha durado muchos siglos. Y allí está la figura de una persona, mayormente la cara, ¿no? Y da la impresión que fue como que una fotografía que fue tomada, pero es como si fueran marcas de... Y hay una serie de teorías. Por ejemplo, se habla de que, por ejemplo, una de las teorías es que fue pintado por Leonardo da Vinci y que es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Cuando uno mira y ve una foto de Leonardo da Vinci, se parece mucho. Pero se hizo el estudio con carbono 14, varios científicos en varios lugares del mundo, y le ponen la fecha entre 1200, 1300 más o menos, que no era original, sino que fue en ese tiempo. Pero en todo caso, se surgió lo del Santo Sudario, que estuvo en varios lugares, fue llevado por reyes, por dignatarios eclesiásticos, estuvo en distintos lugares y finalmente vino a parar a la Catedral de Turín. Ese es el más famoso, había uno de Edesa y había otros que algunos dicen que es también original o que era uno de los... Se habla en la Biblia de un manto, un sudario o una sábana grande y también de otros más pequeños. Y algunos dicen, bueno, el grande es el que está en Turín, los otros son los que están en los otros lugares. Pero surgió eso y pasó de mano en mano de reyes, dignatarios eclesiásticos, hasta que vino a Turín y es considerado por la Iglesia Católica como algo sagrado.